José Javier Irusta, desde la ciudad del Alto, hace algún instante reportaba de que hay por lo menos 18 precandidaturas por una sola fuerza política a la alcaldía de la ciudad del Alto. Hace algunos días le ofrecí a mi compañera de trabajo, María Ulo, de que sea candidata a alcaldesa a cualquier ciudad del país y no me aceptó. Pero más allá de estas situaciones que sirven para la anécdota, hay un complicado escenario político que se empieza a vislumbrar para las próximas elecciones municipales en el país. ¿Por qué digo complicado? Porque las fuerzas políticas y las características que tienen estas en niveles nacionales y subnacionales son por completo diferentes. ¿Será cierta esa afirmación que hago? Mejor preguntémosle a Marcelo Silva, un reconocido analista político de nuestro país, a quien quiero agradecerle la gentileza por aceptar este contacto con ATV Radio. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, un privilegio para mí conversar contigo y por supuesto por tu intermedio saludar a toda la audiencia de ATV Radio. Querido Marcelo, ayúdame a darle una mirada al territorio nacional y a las elecciones subnacionales que ya están en marcha. En cuestión de instantes nada más habrán actividades en pleno centro paceño, tratando de recurrir a algún tipo de elementos de simpatía y de familiaridad para hacer de que se visibilicen hombres y mujeres para las próximas elecciones. Pero La Paz, Santa Cruz, Cochabamba son plazas que han sorprendido con la cantidad de personas interesadas en ser parte de este proceso electoral. Punto número 1. Punto número 2. Algunas de las decisiones políticas que se han tomado han terminado fragmentando las fuerzas políticas. Caso de Santa Cruz, por ejemplo, tras confirmarse a don Rolly Aguilera, ha sucedido el alejamiento de dos importantes figuras de esta fuerza política. ¿Cuál es el análisis tuyo? Bueno, a ver, primero comenzando por un hecho que es incontrastable, que cada lugar tiene una receta absolutamente distinta, ¿no? Muy bien. Para decirlo en términos generales, las elecciones subnacionales marcan la casuística sobre todas las cosas. Y eso significa que cada caso es especial, porque cada municipio, cada gobernación tiene una realidad absolutamente distinta. El segundo elemento que tú mencionabas con muchísima exactitud es de que han aparecido como nunca muchísimas candidaturas interesadas en participar de los comicios subnacionales. Pero pienso yo que esta es simplemente una intención que ha tenido por objetivo, y todavía lo puede lograr, el conformar ciertas listas de candidaturas o personajes o esquemas políticos que lo único que buscan es ser tomados en cuenta para participar en el proceso electoral. Si hay algo muy interesante, tanto en el aspecto nacional, también subnacional, con ciertas particularidades, por supuesto, es de que el ciudadano es muy inteligente para votar. Y el ciudadano hace una preselección. Por lo tanto, por mucho que existan 7, 8 candidaturas o 7, 8 intenciones de ser candidatos, ten la certeza de que al final solamente van a pugnar 2 o 3 fuerzas políticas en cada municipio o en cada departamento. Las demás no tendrán ningún chance, no tendrán representación en las asambleas legislativas departamentales ni en los consejos municipales. Por lo tanto, puede ser 7 o 10 candidatos, pero al final solamente serán 2. La tradición de La Paz, la tradición de Cochabamba, lo de Santa Cruz es un poco distinto, te hace ver de que el ciudadano al final va a enfilarse en 2 opciones políticas y ahí se va a detener el asunto. Por lo tanto, estas candidaturas que aparecen de un lado, otros revoloteos de nombres, de hombres, de mujeres en algunos casos, simplemente son pineadas, como le podríamos decir, ¿no? Es decir, miren, estoy aquí, estoy presente, puedo ser candidato, tómenme en cuenta, considérenme, ¿no? Esa es la idea más o menos que se tiene en relación a las candidaturas. Perfecto. Ahora vayamos al costo político que han tenido algunas de estas. Mirada en Santa Cruz. ¿Qué pasó con los demócratas? Don Óscar Ortiz, que fue candidato a la presidencia ya por esta fuerza política, decide alejarse tras confirmarse la candidatura de don Rolly Aguilera a la gobernación de ese departamento, por ejemplo. Bueno, a ver, hay que ver lo de Santa Cruz. Creo que lo de Santa Cruz más bien va a tender a presentar un bloque único de candidaturas, lo cual podría ser emulado, ojo, okay, podría ser emulado por las fuerzas de oposición en diferentes municipios y gobernaciones.
A ver, Santa Cruz más bien parece que hoy anuncia la candidatura o formaliza la candidatura de Fernando Camacho a la gobernación Exacto. de Santa Cruz en una gran alianza política con los demócratas, con Santa Cruz Somos Todos y por supuesto Creemos. La idea de esta alianza es darle no solamente la gobernación a Camacho, también darle una presencia electoral no vista nunca. Eso significa estar aspirando a tener más del 60, a incluso bordear el 65-70% de los votos. Nunca un gobernador había sacado eso. Bueno, veremos si consolida todavía, ¿no? Y por supuesto eso podría tener efecto en la Asamblea Legislativa Departamental, donde este Frente Único podría no solamente tener la mayoría tranquila de esa asamblea, sino incluso llegar a los 2/3 para tomar cualquier tipo de determinaciones, ¿no? El municipio de Santa Cruz, que es el municipio más importante en el ámbito de recursos, de población, etcétera, parece que apunta a lo mismo. Al parecer, demócratas, Creemos y Santa Cruz Somos Todos, podría hoy día también oficializar o en las próximas horas la postulación de Angélica Sosa como candidata de unidad hacia el municipio de Santa Cruz. Y esto demuestra indudablemente que en Santa Cruz todas las facciones políticas opositoras, entre comillas, al MAS, estarían aliándose para presentar candidaturas únicas. Claro, ahí el que paga el gran costo son los demócratas, porque los demócratas prácticamente perderían toda la representación política MAE, es decir, no tendrían candidato a gobernador propio, no tendrían candidato a alcalde propio, pero indudablemente podrían ocupar espacios importantes en la Asamblea Legislativa Departamental y en el Consejo Municipal de Santa Cruz. Claro, esta es una factura por el gobierno de Áñez, definitivamente. Los demócratas apostaron muchísimo al gobierno de Áñez, gran error político, y al final se quedaron sin nada. Imagínate tú que los demócratas no tengan ni bancada parlamentaria, pierdan completamente la gobernación y pierdan la alcaldía de Santa Cruz, entonces prácticamente ese partido estaría en una crisis profunda. Yo creo que a eso se debe indudablemente las renuncias presentadas ayer por las dos figuras que tú mencionas. Perfecto. Ahora bien, hay 339 alcaldías, 337, si no me equivoco, van a ir a elección por los métodos convencionales que nosotros conocemos. Alcaldías más grandes que otras. Estábamos mirando la de Santa Cruz, estábamos viendo la gobernación de Santa Cruz también. Veamos ahora lo que pasa en La Paz. La figura es la misma, hay un bloque de oposición que se une para tratar de enfrentar al movimiento del socialismo, ¿o es al revés lo que está pasando aquí en La Paz? Mira, lo que yo pienso es de que al final van a tener que terminar haciéndolo. Si es que no quieren ver que el municipio, la alcaldía de La Paz, cambie de color y cambie de dueño. César Doppler, el anunciado candidato del movimiento al socialismo, obviamente veremos si el Tribunal Supremo Electoral, si se consolida su inscripción, lo admita o no, es un buen candidato. Es un buen candidato. Es decir, reúne características urbanas, tiene una experiencia en gestión pública, tiene una visión urbanística indudablemente loable, municipalista, aunque no ha estado en el gobierno municipal, pero un hombre que le ha dado una visión distinta al teleférico. No te olvides que el teleférico no solo se ha reducido a transportar gente por cable, sino también muchas actividades pro ciudad, ¿no? Con ese espíritu urbano, cultura, arte, etcétera, ¿no? Entonces es un buen candidato. ¿Que eso le baste para ganar las elecciones en La Paz? No, definitivamente no, porque hay otros elementos que indudablemente van a jugarse, ¿no? Por ejemplo, el MAS nunca ha ganado la ciudad de La Paz. Exacto. Entonces, indudablemente ahí hay una especie de resistencia, especialmente urbana, al movimiento socialismo, que indudablemente Dottweiler tiene mayor capacidad que otros candidatos del MAS para poderla vencer, para poderla sobrellevar. Pero más allá de ello, si por el otro lado las oposiciones al MAS van fraccionadas, ¿no? No te olvides que el MAS tiene un voto duro, ¿no? Un voto cautivado, y además con un buen candidato como es Dottweiler,
podría estar tranquilamente sobrepasando el 30, 35%, incluso llegando al 40% de los votos. Con eso, distinguido, es más que suficiente para ganar la alcaldía. Quiero recordarles a los amigos radioyentes que las reglas de juego establecen que los gobiernos municipales se ganan por mayoría simple. Exacto. No necesitas ganar por 50%, ni mucho menos, ¿no? Es por mayoría. El que saca un votito más es alcalde. Entonces, si el otro lado va accionado, yo creo que Dottweiler tiene todas, pero todas las posibilidades de ser alcalde de La Paz, por supuesto, siempre y cuando el Tribunal Supremo ratifique su habilitación, o más bien lo habilite para ser candidato. Ahora, esto amerita también una pequeña reflexión sobre el tema. Tú dices, y claro, la ley lo marca así, simple mayoría para ganar la alcaldía. Pero ¿qué pasa con el Consejo Municipal? ¿Cuán viable es ganar la alcaldía y tener la fuerza contraria, digamos, políticamente hablando, en el Consejo Municipal? Mira, es muy importante el punto que tocas. Eso significa que los partidos políticos, además, a eso le vamos a añadir lo siguiente. La elección de alcalde es independientemente de la elección de concejales. El ciudadano puede votar por un candidato a alcalde por su preferencia y puede votar por otro partido para la lista de concejales. Exactamente. Eso dice la norma, ¿no? Entonces, puede haber voto cruzado. Esto generalmente no se da de manera grande ni importante en las elecciones subnacionales. No hemos visto ahí un cruce de votos espectaculares en todavía la historia del municipalismo boliviano reciente, con las nuevas reglas del juego, pero indudablemente te marca el hecho de que los partidos políticos, los frentes, las agrupaciones ciudadanas, no solo tienen que pensar en las candidaturas a alcaldes, tienen que pensar también en presentar muy buenas planchas para las candidaturas a concejales municipales. No te olvides que en esta elección la figura de los concejales puede ser determinante para apoyar o no, o decantar o no el voto hacia una de las fuerzas políticas. Por lo tanto, el desafío es muy importante, lo mencionas con muchísima exactitud. Los partidos políticos también tienen que preocuparse de presentar muy buenos cuadros en las candidaturas a los consejos municipales. Ahora bien, son fiestas de fin de año. La campaña política, por decirlo en un sentido práctico, pasará durante los siguientes días de visibilizar a los candidatos, a repartir chocolate y juguetes. Pero a partir de enero del próximo año la figura tiene que ser clara y tendrá que existir una campaña con todas las condiciones y restricciones de por medio. Bueno, ahí sí dejo puntos suspensivos. A diferencia de la elección nacional, que empezó a desarrollarse el tema de campaña, el tema de propaganda electoral, etcétera, cuando estábamos en una bajada y una desescalada absolutamente nítida en el ámbito de la pandemia, pareciera que los tiempos electorales nos pueden marcar, por lo menos en el ámbito de campaña, todo lo contrario esta vez, ¿no? Que el inicio de campaña establecido por el órgano electoral nos puede encontrar en un proceso de escalada en el tema de la pandemia, ¿no? Para ello, yo creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral plurinacional, ya no puede ser loco, ya no puede mirar hacia un lado. Entre muchos otros, el suscrito pidió con desesperación en la anterior elección que el órgano electoral puede establecer un reglamento de campañas electorales para, por supuesto, establecer criterios de medidas de bioseguridad. No fue necesario y, por supuesto, la elección tampoco trajo una escalada de casos del COVID. No, para nada. Pero en este caso puede ser absolutamente distinto. Por lo tanto, el órgano electoral, esta vez, tendrá que preocuparse muchísimo en el ámbito de reglamentar las campañas electorales y establecer con precisión qué está prohibido y qué está permitido en el ámbito, por supuesto, de la protección de la salud. El contexto es distinto y en ese sentido también el acto del órgano electoral es distinto. Ojalá nos estén escuchando. Muy bien, serán características importantes además para el próximo proceso electoral. Querido Marcelo, cierro con esto y te agradezco infinitamente por la gentileza de habernos atendido y haber compartido junto a nosotros estos minutos.
¿Este proceso electoral va a cambiar el panorama político, va a cambiar el esquema político en nuestro territorio nacional? ¿Son influyentes, no son influyentes en el espectro nacional este tipo de elecciones? No, te explico por una sola razón. Yo no le tengo fe a la bancada parlamentaria de las oposiciones políticas al MAS. Yo estoy plenamente convencido de que esa representación parlamentaria se va a ir diluyendo, se va a caer. Es más, yo creo que en los próximos meses, en los próximos hitos de gestión parlamentaria, casi podría estar seguro que el MAS va a alcanzar los tercios sin necesidad de mucho esfuerzo. Las bancadas de oposición en el Parlamento van a diluirse, van a deshacerse, se van a hacer muy frágiles. Y es muy probable, como ha sucedido con Podemos, ha sucedido con Convergencia, ha sucedido con Unidad Demócrata, van a ir dividiéndose y no creo que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, el único reducto de sobrevivencia de las oposiciones políticas al MAS, el único espacio donde pueden seguir sobreviviendo, tener un aleteo, poder tener un aire, una oxigenación, son los gobiernos subnacionales. Por lo tanto, para el MAS, indudablemente, los gobiernos, las elecciones subnacionales, una ampliación de su espectro político, ¿no? Su base territorial, pero para las oposiciones es una cuestión de vida o de muerte. Eso significa que si tú no consigues espacios subnacionales importantes, alcaldías, gobernaciones, en el eje troncal, etcétera, etcétera, tu tendencia a sobrevivir en el espacio político puede ser pero muy reducida, ¿no? Vamos a los ejemplos y con esto termino. Imagínate tú el futuro de Unidad Nacional si no tiene ya bancada política. Imagínate si no tuviese espacios en la Asamblea Legislativa departamental, perdiese la Alcaldía del Alto, perdiese representación en los consejos. Es un partido que tiende a desaparecer. Los demócratas lo mismo en Santa Cruz. Solvo, ¿qué pasa si pierde la Alcaldía de La Paz? Son partidos que indudablemente pueden tender a desaparecer si es que no tienen una buena performance. Por lo tanto, para las oposiciones políticas al MAS, estas elecciones subnacionales son de vida o de muerte. Tremendo el detalle, no, definitivamente. Querido Marcelo, a ver si podemos entablar otro contacto más adelante, otro día, para ver el tema de lo que pasa específicamente en la ciudad del Alto, fenómeno singular, ¿no? Todo el mundo quiere ser alcalde de esa ciudad de pronto. A ver si podemos tener esa oportunidad más adelante. Claro que sí. Añadiéndote que en el Alto, por supuesto, las pugnas en el MAS deben ser muy duras, viendo de que el Alto ha vuelto a enamorarse del MAS, por lo tanto el candidato de ese partido podría tener una chance inmejorable para ser alcalde. Ahí es casi apostar a ganador, a seguro, ¿verdad? Exactamente. Entendiendo además que doña Soledad Chapetón ya ha reiterado por segunda vez de que no va a ir a la repostulación. Exactamente. Tema interesante el que tendremos con el Alto para conversar más adelante. Gracias, querido Marcelo. Un fuerte abrazo, un gusto conversar con ustedes siempre. Muchísimas gracias, Marcelo Silva, analista político, compartiendo con nosotros en Tu Mañana de ATV Radio.